Muy bien, pues ahora sí, vamos a ir a la palabra. Bien. Vamos a empezar orando, después vamos al libro de 1 Corintios. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor por nosotros, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas esta semana, gracias una vez más por tus bendiciones y pedimos ahora, Señor, que nos ayudes a aprender de tu palabra. Pido que esto sea un tiempo provechoso, pido que nos ayudes, Señor, a aprender por qué está aquí este pasaje, pido que me des sabiduría para enseñar, que el Espíritu Santo obre en corazones hoy. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues estamos ya llegando al final del año y en el programa de lectura pues vamos muy rápidamente cruzando el Nuevo Testamento y no me acuerdo, este pasaje lo leí en el hospital, no me acuerdo qué día fue, el jueves igual o el viernes. Pero leímos el final del libro de Corintios y bueno, quería comentar un poco sobre el capítulo 15. Este es un pasaje muy importante o es un resumen muy importante de algunas de las columnas de nuestra fe, de lo que es el Evangelio. Y hay mucho que tratar, varias cosas interesantes para comentar hoy en el pasaje, así que vamos a hacer esto. El libro de la primera epístola a los Corintios fue escrita por Pablo, ¿no? Escrita a la iglesia en Corinto, una iglesia que, como todas las iglesias, tenía miembros pecadores, ¿no? Era una iglesia donde venían personas para mejorar, no era una iglesia llena de perfectos, ni mucho menos. Y Pablo escribió para corregir algunos de sus errores, algunos de sus fallos y pecados y decirles, oye, esto es como hay que hacer las cosas. Bien, si Pablo nos escribiera a nuestra iglesia hoy en día, quizás tendría también palabras fuertes para nosotros. Puede ser, ¿no? Porque todos tenemos nuestros pecados. Pero en el libro, pues no es todo crítica, ¿no? Y Pablo habla al final, en el penúltimo capítulo y llegando al último capítulo, habla un poco de sí mismo, que es un poco inusual, no suele hacerlo mucho Pablo. Habla de sí mismo y del Evangelio y trata de varios temas, los vamos a ver en orden. Voy a leer los primeros versículos algo rápidamente, primeros versículos que son introducción al tema, haré algún comentario, pero bueno, vamos a ir un poco más rápidamente y entrar más hacia el versículo 8, versículo 9, en lo que quiere decir Pablo. Así que bueno, la resurrección y el Evangelio. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 1, dice así: Además, os declaro, hermanos, el hermano que os he predicado, el Evangelio, perdón, que os he predicado. Es verdad que llevo varios días sin dormir mucho. Si suelto alguna herejía, por favor, perdóname. El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El Evangelio que es. El Evangelio sabéis que es, o sea, no es una palabra española. Evangelio significa buenas noticias, ¿no? Buenas nuevas en el griego. Se podría traducir en vez de evangelio, ¿no? Las buenas noticias. Las buenas noticias que habéis recibido, en el cual perseveráis. Estas buenas noticias son lo que aprendisteis, lo que yo os enseñé, y lo que os debería haber cambiado la vida, ¿no? Dice, perseveráis en estas noticias. Os ha redirigido por completo la dirección de vuestras vidas. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea, si creéis en el Evangelio, las palabras que yo os compartí, ¿no? Y el Evangelio, bueno, para resumir, ¿no? El Evangelio es que Jesús es el Hijo de Dios, murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó, ¿no? El Evangelio en sí es la historia de Jesús que encontramos en los libros de los Evangelios. Dice, si retenéis la palabra, sois salvos. Y ahora pone como en paréntesis, ¿no? No sé cómo se diría, y si es así. Al final dice, si no creísteis en vano, ¿no? O sea, esto es como asumiendo que lo que creemos es cierto. Yo os he compartido las buenas noticias. Ahora, buenas noticias están genial, pero tienen que ser ciertas. Si no son ciertas, no son noticias, ¿no? Son una historia, un cuento, una cosa. ¿No? En plan de interrogación. En plan interrogación. Al final, sí, un poco sí. Noticias o las buenas noticias
no son simplemente algo para mejorar la vida, no son simplemente una charla para mejorar tu autoestima o tu vida, no, o sea, únicamente tienen poder si son ciertas, ¿no? Dice Pablo, si no creísteis en vano, en sentido, a ver, esto únicamente es válido si es histórico, ¿no? Si es algo que realmente ocurrió. Porque dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Yo os estoy comunicando lo que yo recibí, lo que yo aprendí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio, ¿no? Jesús, Cristo, murió no como mártir, no murió por accidente ni por fuerza, causa mayor. Jesús murió con intención por nuestros pecados. La Biblia dice que Dios puso nuestros pecados en su espalda y Dios le castigó a Jesús en vez de a nosotros. Conforme a las Escrituras, o sea, como la Biblia había dicho en muchas profecías y además en todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, todo lo que Dios había enseñado a los judíos era en preparación para la venida de Jesús. Dice, murió por nuestros pecados y fue sepultado, enterrado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, conforme a lo que él había dicho de antemano, ¿no? Esto es, o sea, y aquí está metiendo los evangelios dentro de lo que son las Escrituras, ¿no? Conforme a las palabras de Jesús, él resucitó. Dice, va a dar rápidamente un poco de anclas históricas, o sea, demostraciones o pruebas de que resucitó Jesús, ¿no? Dice, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hoy en día, bien, hay muchas teorías o muchas excusas que ha puesto a la gente por no creer en la resurrección de Jesús, ¿no? La resurrección de Jesús es el evento histórico más afirmado o con más testigos casi que ningún otro evento que tenemos históricamente. O sea, hay muchísimo récord de este evento histórico, la resurrección de Jesús. No es un mito, no es una leyenda, no es una cosa que se inventó, está demostrado históricamente, tiene testigos, muchos le vieron a Jesús, ¿bien? Y Pablo está hablando en los días cuando esos testigos están vivos. O sea, muchos hablan de la idea, ¿no? De que el cristianismo, bueno, es que eso desarrolló cientos de años después de la muerte de Cristo. Claro, nadie en el día de Jesús decía que había resucitado. Eso es algo que surgió más adelante, ¿no? No es cierto. Bien, esto lo escribió Pablo en la generación misma de la muerte de Jesús. Muchos que le habían visto estaban vivos para dar testimonio. Dice, otros ya duermen, algunos han muerto desde entonces. Después, dice, apareció a más de 500... esto lo leímos ya, ¿no? A ver, yo me salté aquí un versículo. ¿Vale? Déjame buscarlo aquí en la Biblia porque no queremos saltarnos un versículo. Tengo un error aquí en el PowerPoint. Tenemos aquí 1 Corintios 15, versículo 6. Dice, el 7, lo leo que no lo tengo bien ahí en el PowerPoint. Después apareció a Jacobo, otro de los discípulos, después a todos los apóstoles, bien, hablando de más testigos en orden de los que había visto, y último de todos, como un abortivo, o sea, alguien fuera de su tiempo, uno que nace muy temprano, es lo que está diciendo, como a un abortivo me apareció a mí. Pablo aquí diciendo, yo soy de entre los testigos que vieron a Jesús después de su resurrección, y dice, y aquí empieza un cambio de sección, y es algo que yo creo que para este pasaje es muy importante. Dice, como último a mí, porque dice Pablo hablando, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Esto lo está escribiendo el apóstol Pablo, ¿no? Que a ver, históricamente tenemos la Biblia, la mayor parte del Nuevo Testamento, o gran parte del Nuevo Testamento, fue escrito por Pablo, es uno de los grandísimos héroes de la fe cristiana, en cuanto a lo que tenemos escrito de él en la Biblia, ¿no?
este Pablo mismo, el apóstol, el misionero, bien, el apóstol a los gentiles, él aquí está hablando, y no, esto no es una humildad falsa, no es esto una forma de hablar como uno que se levanta y hace dice alguna cosa medio en plan broma acerca de sí mismo, ¿no? Pablo aquí está demostrando su corazón, lo que él realmente piensa. Pablo dice, yo no soy digno de ser llamado un apóstol de Jesús. Apóstol significa enviado, ¿no? Una persona escogida por Dios y enviada con una misión. Hay un sentido, no hay más apóstoles los 12 apóstoles fueron 12 personas y no hay más con el cargo de apóstol de la Biblia, ¿no? Pero hay un sentido en el que todos nosotros somos apóstoles, porque somos escogidos por Dios y enviados con una misión, ¿bien? No usamos el título de apóstol como algunas iglesias hacen, pero somos enviados con una misión. Y Pablo dice, no soy digno de esta misión, no soy digno de este rol, de lo que Dios quiere hacer a través de mí. Y mira que Dios lo usó a Pablo para mucho. Dice, yo no soy digno, ¿por qué? Porque perseguía a la iglesia de Dios. Antes de ser salvo, Pablo pues fue un pecador e hizo cosas malas. Él era, de hecho, una persona muy religiosa, muy celosa, y pues perseguía y llevaba en cadenas a cristianos para ser matados, para ser condenados. Y Pablo, evidentemente, al convertirse, pues reconoció que él había sido, pues, una persona terrible. Había hecho cosas terribles. En sinceridad, sí, ¿no? Pablo estaba haciendo estas cosas pensando que servía a Dios, pero eran cosas terribles. Y Pablo reconoció que su corazón era malvado, su corazón era un corazón que no merecía ser usado por Dios. ¿Bien? Lo que comunica aquí Pablo es humildad, ¿no? Demostrando que él es una persona que Dios está usando, pero que no se lo merece. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo ahora es apóstol. Pablo ha plantado muchas iglesias, ahora es el que manda cartas y guía a muchas iglesias, tiene a muchos que le miran y le respetan y le piden consejo, ¿no? Pero dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Gracia que es algo inmerecido. Gracia es algo que Dios da, no por mérito. ¿Eh? Entonces no estamos hablando de que, pues, entre todos los discípulos y entre todos los seguidores de Dios, pues el más apto, el más bueno, el más inteligente, el más lo que sea, fue Pablo. Y por eso Dios lo usó grandemente. Pablo está diciendo, pues, o sea, para nada. No es el caso, ¿no? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Todo lo que Dios ha hecho a través de Pablo es inmerecido y es por su gracia, ¿no? Es porque Dios le ha transformado a Pablo. Ahora, Pablo ha hecho muchas cosas aquí. O sea, Pablo no hay que minimizar a Pablo y lo que él ha hecho. Bien, Pablo ha sido usado grandemente, tremendamente por Dios, es un héroe de la fe, escribió gran parte del Nuevo Testamento y es una persona que Dios usó tremendamente, ¿no? Pero ¿cuál es el corazón de él mismo? Es un corazón humilde. Y yo estaba pensando, he estado pensando acerca de esto, ¿no? Desde que leí el pasaje. Tú mira, cualquier religión, cualquier secta, y casi siempre al frente hay un personaje con mucho carisma. Hay un personaje que habla bien, a veces es guapo o es bella. Una persona que atrae a la gente y convence bien a la gente y es un poco líder por su carisma, por su persona. Bien, indagas un poco más y siempre, vamos a decir siempre, encuentras a una persona arrogante, una persona orgullosa y una persona que está construyendo un ministerio en base de su personalidad. ¿Bien? Esto se ha repetido miles y miles y miles de veces a lo largo de todas las épocas de la historia. ¿Bien? Tremendos ejemplos de ministerios o sectas o religiones o lo que fuera
dirigidas por personas con talentos, ¿no? Con mucho carisma personal, y que se hacen en base de esta persona, se hacen en base de este carisma. Es extremadamente difícil encontrar a una persona de influencia, un líder, uno que ha hecho muchas cosas y que muchas personas le respetan. Es muy, muy difícil encontrar a alguien así que habla como está hablando aquí Pablo, ¿no? Con el tono de yo no merezco lo que tengo. Pues la gente suele decir, lo que tengo es porque he trabajado mucho, o porque me lo he ganado, o porque... Igual un cristiano no usa esas palabras así, porque suenan muy arrogantes en la superficie, ¿no? Pero si no lo dicen, lo piensan. Se nos va tan fácilmente a la cabeza nuestra posición y las cosas que hemos hecho, que es muy difícil encontrar un líder humilde, una persona usada por Dios con humildad. Bien, cuando encuentras a esa persona, pues en un sentido fíate de esa persona. No te fíes del arrogante, aunque tenga mucho talento, aunque tenga mucho carisma, lo que sea. Busca al que es humilde, porque eso es lo que encontramos en la Biblia. Empezando con el mismo Jesús, ¿bien? Que vivió humildemente, lavando los pies de sus discípulos, por poner el ejemplo, ¿no? Hasta los discípulos y Pablo, que es el que tenemos aquí en este pasaje, vivieron en reconocimiento de sus fracasos y de sus fallos. Un líder, uno que predica el Evangelio, es incompatible el predicar el Evangelio y el decir yo soy una persona admirable, una persona a quien imitar, una persona buena. Es incompatible porque el centro del Evangelio es el reconocimiento de nuestros fallos, el reconocimiento de que no somos buenas personas. ¿Bien? Y esto es algo que va tremendamente en contra de nuestra cultura, que vivimos en una cultura muy, muy egoísta, ¿no? Una cultura que está muy basada en el yo, en el vive tu mejor vida, no dejes que otros te distraigan de tu placer, no te sometas a los deseos de otro, ponte a ti primero. ¿Cuántas veces escuchamos estas cosas hoy en día? Eso es el evangelio del mundo. La Biblia es 180 grados en la otra dirección. Pablo poniendo aquí el primer ejemplo, ¿no? Nosotros, si creemos en el evangelio, estamos minimizando, no minimizando, sino reconociendo nuestros fallos, reconociendo nuestra falta de mérito, y reconociendo lo grande que es Dios. O sea, todo lo que hayamos hecho o podamos hacer es por la gracia de Dios, ¿no? Como dice aquí Pablo. Las iglesias que he plantado, las personas que he traído a Jesús, las personas que he bautizado, he guiado, todo esto es por Dios, no es por mí. No es por mi ministerio, ni mi santidad, ni mi celo por Dios. Es la gracia de Dios, ¿no? Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Busca a una persona así y escúchale a esa persona. No escuchas a la persona con mucho talento, pero arrogante. Dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Esto qué quiere decir? La persona no importa, lo que importa es el mensaje. ¿Bien? Puede ser, en nuestra iglesia puede ser el hermano Roy, puede ser yo, puede ser un pastor que viene de fuera y predica el evangelio. No importa si están predicando el evangelio. El evangelio es lo que cambia vidas. No es un pastor con mucho talento para predicar, no es una persona que organiza las cosas muy bien y puedes liderar de una forma fantástica. Lo que cambia corazones, lo que ayuda a personas es el evangelio. Y es Dios y la gracia de Dios, ¿no? Dios usa a personas y potencia los talentos que Él les ha dado, pero únicamente por la gracia de Dios, porque si no fuera por Él, estaríamos completamente perdidos en nuestro propio pecado, ¿no? Estaríamos todos viviendo vidas desastrosas si no fuera por su gracia. Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, por esto
los primeros versículos que hablaban de la resurrección de Jesús, ¿no? O sea, Pablo ha hecho un poco de paréntesis para decir, lo que importa es el mensaje, lo que importa no es lo que yo diga, ¿no? Lo que importa es que esto es histórico, esto ocurrió, olvidaos de mí. Bueno, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿bien? Y eso no se puede negar, la resurrección de Jesús, y llamarte cristiano. Lo siento, o sea, no puedes creer en el Evangelio y negar la resurrección, porque la resurrección es el fundamento de todo el Evangelio, es lo que voy a explicar aquí ahora. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo, bueno, la cultura en la que vivía Pablo era, como nuestra cultura, era sincretista. Esto significa, cogía religiones y las mezclaba. O sea, mucha gente escuchaban lo que tenían que decir los cristianos y lo intentaban encajar algunas de estas enseñanzas con sus otras visiones y sus otras formas de ver el mundo. ¿Qué pasa? Pues algunos pues querían coger de lo bueno del cristianismo, pero claro, esto de resurrección, esto de milagros, cosas imposibles, sobrenaturales, eso obviamente lo vamos a descartar, pero vamos a quedarnos con lo bueno. Eso es lo que había pasado. Y hasta en la iglesia habían personas que habían empezado a negar la idea de la resurrección, esto de cristianos. Creían en la resurrección de Cristo, pero decían esta idea de que cuando muramos eso es el fin. Esto va mucho con la idea de vamos a disfrutar de nuestra vida a tope porque nuestra vida va a acabar y después ya no hay nada más. Y si no has disfrutado, pues has desperdiciado la vida. Así piensa el mundo, ¿verdad? ¿Cuántas veces la gente dice, no, aprovecha de los años que puedes hacer tal, porque cuando seas viejo no vas a poder y vas a perder la oportunidad? O disfruta, viaja mucho, o la familia, o lo que fuera, porque vas a perder la oportunidad si no, ¿no? Toda la Biblia es esta idea de vive en el momento, disfruta al máximo lo que tienes, porque va a acabar, porque tienes una fecha de caducidad. Esto había entrado en la iglesia de Corintios. Bien, quizás no eran cristianas estas personas, quizás no salvas, no sabemos, pero habían empezado a negar esta idea fundamental, o sea, inseparable del cristianismo, de que la muerte no es el final. La muerte es el principio, es más, de la vida verdadera. Y nosotros como cristianos, esta idea de vas a intentar aprovechar para disfrutar todo lo que puedas de estos tiempos, es completamente ajeno a el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es todo acerca de la resurrección. Primeramente la resurrección de Jesús, ¿no? Jesús demostró con su resurrección poder sobre la muerte, y la resurrección del cristiano. Y no en el sentido de las caricaturas que pintan muchos que no creen en Cristo. O sea, las caricaturas que pintan el mundo no son de personas que mueren y cogen alas y viven como angelitos, y una idea muy, muy rara de lo que es el cielo, ¿no? La idea no es una cosa o como creen en otras religiones, ¿no? Y tener pues un montón de vírgenes, un montón de placeres de diferentes tipos sensuales o lo que fuera. La resurrección no significa eso. La resurrección es en realidad, pues estamos ahora en preparación, un poco como cuando uno va a la escuela, está en preparación para lo que es la vida de verdad. La vida de verdad no es ese tiempo de la escuela o algo así, ¿no? La vida de verdad se supone viene después. No es ejemplo perfecto, no entiendo, ¿no? Pero esta vida es, la Biblia lo llama una sombra oscura y sin detalle de lo que es la vida de verdad. La vida de verdad es lo que empieza con la resurrección, y es lo que todo nuestro esfuerzo y toda nuestra energía ahora debería estar enfocada en ese momento. O sea, si creemos en el Evangelio, vamos a vivir para la resurrección, entendiendo que todo lo que hacemos ahora es prepararnos y preparar a otros para ese momento de la resurrección. Bien, porque no hay más, o sea, es completamente gastar el tiempo
intentar coger de lo que hay en esta vida para disfrutar como si fuera algo bueno, porque lo que viene es tanto mejor. Bien, eso es céntrico e inseparable del Evangelio. Dice, ¿cómo dicen? Y yo me estoy adelantando aquí, pero bueno, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que en la Biblia, en la vida de Jesús, ¿por qué pensáis que resucitó? Lo había profetizado, sí, ¿no? Pero ¿por qué Dios ordenó así el plan? Dios podría haber actuado de otra forma. ¿Por qué la resurrección en la vida de Jesús? ¿Por qué no cargó con los pecados del mundo y ni siquiera murió? O algo así. Pues si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Esta idea de vana es niebla o sea, es intentar agarrarte a algo que no existe, ¿no? Intentando agarrar una cuerda, pero la cuerda no está. O sea, es algo que no puedes poner tu confianza en ello, ¿no? Si Cristo no resucitó, si no es histórico, y de esto estamos hablando no de leyendas, no de cosas inventadas o simbólicas ni nada de eso, ¿no? Si Jesús no físicamente resucitó de los muertos, nuestra predicación y nuestra fe es completamente vana, no sirve de absolutamente nada. No es para que la gente sienta mejor de sí mismo, no es para ayudar a gente a salir de una vida peor, no sirve absolutamente de nada si la resurrección no es cierta. Y dice, y somos además hallados falsos testigos de Dios, o sea, estamos mintiendo acerca de Dios si es falso, si no fuese real la resurrección, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo y habló al principio de todos los testigos, ¿no? Los que habían visto a Jesús y su resurrección. Todas estas personas están blasfemando, están hablando mentiras acerca de Dios, si es que no es histórico, si no es verdad. Dice, testificando que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, o sea, se supone, si en verdad los muertos no resucitan. El argumento de muchos, un argumento un poco sencillo y tonto, pero argumento de muchos en cuanto a Jesús no puede haber resucitado. ¿Por qué no? Porque no se puede resucitar. Muchos dicen así, ¿no? La muerte no se puede volver de la muerte, por lo tanto Jesús no puede haberlo hecho. Pues gracias, muy astuto. Pero la idea con la resurrección es que Jesús hizo algo imposible, ¿no? Jesús hizo algo que demostró que Él no es simplemente humano, no está limitado por la muerte como nosotros. Demostró con su resurrección ser Dios, por eso lo hizo, ¿no? Si en verdad los muertos no resucitan, diré, toda nuestra fe es en vano. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. O sea, si nosotros no estamos esperando la resurrección, porque, a ver, la vida se acaba y no hay más, si eso es así, pues entonces Jesús tampoco, ¿bien? Es la idea. No serviría de nada la resurrección de Jesús si no se aplica de igual forma a nosotros. Sería una estupidez. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, ¿no? Si Cristo no hizo lo que los testigos dijeron que hizo, y lo que Él demostró, pues estamos todavía como si no hubiéramos oído nunca de Cristo, ¿no? Estamos viviendo, lo único que somos es unos insensatos, ingenuos, ¿no? Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ahora habla de tus padres, tus abuelos que eran cristianos y fallecieron con su fe en Cristo. Y aquí igual algunos no vienen de familias que han conocido a Jesús, igual algunos sí, ¿no? Pero Pablo está diciendo, a ver, los mártires, las personas que habéis visto morir con fe en Cristo, morir con una sonrisa, que esto no tiene sentido para un inconverso, las personas que han muerto en paz, ¿no? Sabiendo que van a resucitar, entonces han perecido y no hay más, están en la tierra y cuando se haya descompuesto el cuerpo ya no existe más de ellos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si es vana esta esperanza,
somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo aquí está recalcando mucho esta idea de que, a ver, o es histórico, o es 100% cierto, o somos todos unos engañados, ¿no? No hay mitad de camino. Y siempre ha habido, en los días de Pablo y en los días de hoy, siempre ha habido gente que quiere ir a la mitad, no quiere comprometerse y quiere decir, a ver, algunas de las cosas de la Biblia, algunas de las cosas de milagros, a ver, están exageradas y son simbólicas y no vamos a creer en ellos, ¿no? Yo he oído de muchos así. La Biblia habla de muchas cosas interesantes y buenas y estas personas muchas veces se llaman cristianas, pero a ver, no se lo toman literalmente. A ver, si es así, somos los más dignos de conmiseración de todos y esas personas son tontas, son dignas de conmiseración, porque están creyendo en algo que no tiene aplicación o no tiene efecto en la vida. Están creyendo simplemente, pues eso, un poco de simbolismo o algo así. Más ahora, Pablo declara, ¿no? Dice con certeza, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Bien, esto ya, la evidencia es la que es, ¿no? La evidencia es, somos testigos que lo vieron. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Primicias sería como el primero, el principal. Jesús resucitó y la gente lo vio y la gente dijo, pues ya no se puede decir que la muerte es el final. ¿Por qué? Porque hemos visto a Jesús. Jesús también resucitó a Lázaro y a algunas otras personas, ¿no? Pero Jesús es el que demuestra que la muerte no es el final, que las cosas no acaban con la muerte como todos piensan, o como muchos piensan, ¿no? Primicios de los que durmieron, y es muy curioso, nosotros hemos igual dejado esta costumbre, cuando igual es una costumbre interesante que tenían en la Biblia. No hablaban de la muerte, con cristianos casi no mencionaban la muerte, siempre decían dormían, o como si estuvieran en coma o algo así, ¿no? Porque el cristiano en realidad no muere en el sentido típico tradicional de la palabra muerte, ¿no? El cristiano duerme y espera la resurrección. Y quizás sería interesante usar más esa palabra con cristianos, ¿no? Dormir en vez de morir, así lo hacían en la Biblia. Pero bueno, dice, Cristo fue primicias de los que durmieron. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Dios no creó la muerte y el pecado, ¿no? Eso no es invención de Dios. La muerte entró al mundo, ¿por qué? Por Adán, por un hombre, por decisión humana. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Una persona trajo el mal al mundo y una persona trajo la solución al mundo, ¿no? Jesús muy bueno, paralelo o antitético a Adán en ese sentido. Adán introdujo algo a la creación que no existía, que es muerte y dolor y pecado y todo lo que conocemos como la maldad. Y Jesús introdujo la cura. Jesús trajo la respuesta, la solución, la cura para la muerte. También por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos pueden recibir la resurrección por Cristo. Porque cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Bien, Jesús no fue el primero cronológicamente en resucitar, ¿no? Como dije, había Lázaro y habían otros que habían resucitado antes de él. En el Antiguo Testamento también, ¿no? Todo por obra de Dios. Pero fue el primordial, ¿no? Él fue el que introdujo la idea, el que demuestra la idea de la resurrección. Demuestra que no es anomalía. Cristo las primicias, después los que son de Cristo. Todos los que son de Cristo, o sea, todos los cristianos, todos los que han creído en Él, ¿sí? En su venida van a resucitar. Hay detalles que no sabemos, o sea, exactamente de dónde va el espíritu, por ejemplo, ¿no? Muere alguien hoy, ¿dónde va ahora? Va al cielo, dice la Biblia, pero no es el cielo
recreado nuevo que todavía no está creado, ¿no? Es un cielo, pues, intermediario. Hay diferentes teorías y no se sabe exactamente el estado del alma después de su muerte. No es purgatorio, ojo, ¿no? Eso no tiene ninguna evidencia bíblica. No tenemos el purgatorio, es la idea de que la persona tiene que hacer penitencia por su pecado, y eso contradice la raíz misma del Evangelio, que Cristo murió por nuestro pecado, ¿no? No es purgatorio, pero hasta la venida de Jesús, o sea, la Biblia enseña que cuando Él vuelva, es cuando vamos a recibir cuerpos nuevos y vamos a ser resucitados físicamente, literalmente, ¿bien? Hasta ese momento, pues la Biblia habla de, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Lázaro, el pobre que murió y tenía conciencia, ¿no? Estaba vivo y podía ver los efectos de su vida, podía ver al rico que murió también. O sea, la Biblia habla de que las personas que mueren no están inconscientes, pero están esperando despertar, o están esperando que sus cuerpos despierten, ¿no? Imagínate, por ejemplo, a Lázaro, el amigo de Jesús, que murió y por 3 días estuvo en la tumba hasta que Jesús le resucitó. Esos 3 días, suponemos, ¿no?, que su espíritu estaba vivo, su espíritu estaba en el cielo, su cuerpo no, y estaba esperando a que viniera Jesús a resucitarle. Pues es lo que pasa con el cristiano que muere hoy. Estamos esperando la venida de Jesús para recibir cuerpo nuevo y ser resucitados físicamente. Bueno, de eso está hablando, ¿no? Cristo resucitó físicamente, todos nosotros resucitaremos físicamente. 24. Luego, en fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, esto es, hemos dicho, en la venida de Jesús, Él va a reinar, Él va a establecer su reino, ¿no? Él entregará el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, ¿no? Cuando Jesús tenga dominio sobre absolutamente todo. Esto es otra forma de decir cuando ya no exista pecado, ya no exista ningún mal, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Bueno, estoy hablando del reinado de Jesús. Los judíos, que cantamos esta mañana, O ven Emanuel, ¿no? Los judíos esperaban un rey, esperaban una persona que reinara físicamente sobre la tierra. Jesús vino para reinar espiritualmente, pero viene aún para reinar físicamente, ¿no? En su segunda venida, Él va a establecer su reino. Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Quiénes son los enemigos de Jesús? Pues tan sencillamente los enemigos de Dios. Los que obran en contra de Dios, los que actúan en contra de su voluntad, ¿no? Y Jesús va a demostrar autoridad y dominio sobre absolutamente todos los enemigos de Dios. Y aquí terminamos, ¿no? Y el último enemigo que será destruido, o sea, Dios tiene muchos enemigos. Satanás es un enemigo, ¿no? Pero otras ideas del pecado y las consecuencias del pecado y todo esto, todo lo que va en contra del plan de Dios para el mundo es en un sentido su enemigo, ¿no? Pero el último enemigo que será destruido es, ¿qué? La muerte. Y eso es el énfasis, o eso es el centro del Evangelio. Jesús vino para destruir, para derrotar la muerte. La muerte es la consecuencia principal del pecado de Adán, ¿verdad? Dime. Es un concepto. Dices que no lo creó Dios la muerte. Sí, Dios no lo creó. Dios le dijo a Adán, si tú comes, vas a morir. Sí, si no comes, no vas a morir, ¿no? Ajá. La muerte entró al mundo por Satanás, pero por las acciones de Adán. Y el último enemigo destruido será eso, la muerte. El mundo volverá a ser como Dios lo diseñó. Bien. Jesús demostró con su resurrección que es más fuerte que la muerte. Fíjate que nada hoy en día, con toda la medicina, toda la ciencia, todo lo que tenemos, no hay ninguna fuerza que compare con la muerte, ¿no? O sea, la muerte es un
final total a todos los esfuerzos humanos. Pues Dios gana la muerte. Dios es más fuerte, más poderoso. Tiene el poder de resucitar lo que no tiene ningún otro ser. O sea, lo que es completamente ajeno a lo que conocemos. Jesús va a destruir la muerte. Por eso es la resurrección. Por eso resucitó tan visiblemente y tan dramáticamente, podríamos decir. Por eso murió en la cruz, para resucitar, ¿no? Para demostrar su autoridad y para demostrar que Él realmente va a hacer lo que Él ha prometido. ¿Bien? Por eso el cristiano vive una vida de sacrificio, vive una vida de abnegación. ¿Por qué? Porque sabemos que la resurrección viene. Sabemos que esto no es lo entero de nuestra vida. Sabemos que todo lo que hagamos hoy es simplemente pues, la primerísima etapa o la pre-etapa de la vida, ¿no? Como un bebé antes de nacer. O sea, esto no es la vida está por venir. Eso viene con la resurrección. Bueno, eso es lo céntrico del Evangelio. Me fascina mucho este mensaje, porque Pablo tiene toda esta sección hablando de lo no importante que es Él. O sea, muy pocas veces vas a escuchar un mensaje donde el mensajero se minimiza a sí mismo. De normal, cuando hay cualquier presentación, cualquier charla o lo que sea, ¿cómo empieza? Empieza normalmente con las credenciales de la persona que va a hablar, ¿no? Un poco en plan, ¿por qué vas a escucharle? Pues porque tal persona tiene tal doctorado, tiene tales estudios, ha hecho tales cosas con su vida, bla, 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 bla. Así suelen empezar los mensajes, las charlas, ¿no? Pues Pablo, lo opuesto, Pablo se minimiza y dice, a ver, yo no tengo ni pizca de importancia en todo esto. ¿Por qué? Porque el Evangelio, en su raíz, es esta idea de que yo no puedo hacer nada, yo soy incapaz, ¿no? Yo soy pecador. Todo lo que ocurre de bien es por la gracia de Dios. Y bueno, ahí lo vamos a dejar, ¿bien? Lo que es el centro del Evangelio, la resurrección. Y el mensajero con humildad, como debería ser. Bueno, vamos a terminar orando, ¿bien? Que Dios nos ayude. En cuanto a aplicación, no he pasado mucho en aplicación, esto ha sido más enseñanza de lo que es el Evangelio, ¿no? Pero espero que la aplicación sea obvia. La resurrección, como dijimos, significa no vivimos para el hoy. Esto no es la vida. Salimos a la calle, eso no es lo que nos espera. Lo que nos espera es la resurrección. Por lo tanto, vivamos en la luz de la resurrección. Vivamos hoy para cumplir lo que Dios quiere de nosotros y para ayudar a otros a alcanzar la resurrección también. Bueno, vamos a terminar. Nuestros padres, damos tantas gracias por tu palabra, gracias por este pasaje del apóstol Pablo. Y pido, Señor, por mis hermanos hoy, ayúdanos, a mí incluido, a vivir para el futuro, a vivir para la resurrección. Te damos tantas gracias por Jesús, gracias por su milagro y pedimos que tú nos ayudes a vivir más como Él. Gracias por el ejemplo de Pablo, ayúdanos también a vernos como nadie, a vernos como pecadores salvos por la gracia de Dios. Y bueno, te pedimos que nos ayudes esta semana a glorificarte en el nombre del Señor Jesús. Amén.